tal? Buenas noches, hermanos. Bienvenidos una vez más al estudio bíblico de entre semana. Estamos estudiando el libro de Reyes. Vamos a través de la Biblia hasta donde el Señor nos lleve, o hasta cuando Él venga por nosotros. Seguiremos estudiando su palabra y viendo cuál es su voluntad para cada uno de nosotros. Así que vamos a orar y vamos a comenzar con un par de cantos para alabar el nombre del Señor. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Dios Santo, porque una vez más podemos abrir tu palabra, estudiar, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, y también podemos, Señor, elevar cánticos de adoración y exaltación a ti, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor, y nos postramos delante de ti, Señor, reconociendo quién tú eres y quiénes somos nosotros, Señor, y reconociendo que sin tu plan de salvación, sin tu amor, sin tu gracia, Señor, estaríamos perdidos y condenados a una muerte eterna. Pero te adoramos, Señor, porque podemos contar con tu perdón y con tu salvación y con entrar en tu presencia, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Así que te rogamos que te manifiestes en cada corazón, Señor, en esta noche, que podamos estar humillados delante de ti, Señor, pero también receptivos a lo que tú tienes para cada uno. En nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Adoremos al Señor. En el nombre del Padre, de su Hijo Jesús, del Espíritu Santo, venimos hoy juntos para alabarte, tu nombre exaltar, proclamar de tu gracia y de tu salvación. En el nombre del Padre, de su Hijo Jesús, del Espíritu Santo, venimos hoy juntos para alabarte, tu nombre exaltar, proclamar de tu gracia y de tu salvación. Escucha el sonar de nuestro cantar, pues con humildad te damos honor, levantados hoy por tus alas, Dios, y que el mundo vea que eres Dios, Salvador, gozo hay solo en ti. El dolor es canción, nuestro Dios Salvador. En el nombre del Padre, de su Hijo Jesús, del Espíritu Santo, venimos hoy juntos para alabarte, tu nombre exaltar, proclamar de tu gracia y de tu salvación. Escucha el sonar de nuestro cantar, escucha el sonar de nuestro cantar, pues con humildad te damos honor, levantados hoy por tus alas, Dios, y que el mundo vea que eres Dios, Salvador, gozo hay solo en ti. El dolor
Levantado soy por tus alas, Dios, y que el mundo vea que eres Dios, Salvador. Gozo hay solo en ti. El dolor es canción, nuestro Dios Salvador. Señor, que estás en el trono, te damos a ti toda la honra, Señor, y toda la gloria. Y te coronamos Rey, Señor, porque sabemos que tú reinas con poder. Te pedimos, Señor, que con ese poder, Señor, rompas todas las barreras que hay en nuestro corazón. Quiebres, Señor, quebrantes, Señor, esos corazones, Señor, duros, esos corazones que todavía se rehúsan, Señor, a creer, a aceptar, a creerte a ti, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que tu palabra llegue, Señor, a esos corazones, puedan ser quebrantados con tu amor y con tu gracia, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, por tus manos clavadas por mí. Me has lavado hoy, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, por tus manos clavadas por mí.
es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Tú eres digno, Señor, de ser exaltado, Señor, por la obra que hiciste por nosotros, Señor. Te adoramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenas noches, buenas noches. Una vez más podemos conectarnos a mitad de semana para estudiar la Biblia juntos y vamos a continuar con nuestra serie a través de la Biblia. Ustedes recordarán que ya empezamos a estudiar el primer libro de Reyes y estuvimos viendo cómo Salomón fue ordenado rey hace unas semanas atrás en el capítulo 1 y ahora vamos para el capítulo 2. Pero antes de que oremos y antes de que entremos al texto como tal y lo que el Señor quiere hablar para nosotros hoy, quisiera anunciarles a aquellos de ustedes que nos están viendo y que son parte de un equipo, un ministerio, servicio dentro de nuestra iglesia aquí en La Antigua. Quisiéramos tener una reunión el próximo domingo a las 5 de la tarde a través de Zoom. Creemos que es muy importante que nos podamos volver a reunir solo para tener compañerismo a través de esa tecnología que el Señor nos ha permitido usar. Entonces, si usted hace parte de un equipo de trabajo de uno de los ministerios, queremos hacer nuestra reunión de servidores el próximo domingo. Hablen con las personas encargadas de sus grupos, equipos de trabajo para que les puedan dar el código y así nos podamos ver el próximo domingo. Entonces, vamos a orar y vamos a estudiar el segundo capítulo de Primera de Reyes. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites tener cada semana para conectarnos y estudiar la Biblia juntos. Y te pido que podamos escuchar tu voz. Sabemos que tú siempre quieres hablarnos y queremos disponernos de corazón para escuchar lo que tú tienes para enseñarnos en este día. Glorifícate tú, Señor, en medio del estudio de tu palabra. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Primero de Reyes, capítulo 2. Entonces, veíamos la semana antepasada, cuando estábamos viendo el capítulo 1, que ya David está muy pronto a morir y viendo la debilidad física de David, su hijo Adonías él pretende tomar el reino al ver que su padre está pronto a morir. Él quiere aprovechar esa oportunidad para él proclamarse a sí mismo rey y logra hacer una alianza con Joab, viejo conocido de nosotros en nuestro estudio, y con Abiatar, uno de los sacerdotes, y ellos se ponen de acuerdo para ordenarlo en una fiesta privada. Pero resulta que Dios permite que Natán y Betsabé se enteren de esta situación y le avisan a David, y David rápidamente nombra a Salomón en cumplimiento de la palabra que Dios le había dado a él años antes. Entonces Salomón de esa manera toma el reino y David en su vejez, aparentemente puede ser que lo que estamos viendo aquí es un correinado entre los dos, pero ya con la idea de que es una transición para que Salomón ejerza finalmente el reino. ¿Por qué decimos que es como una especie de correinado? Porque vamos a ver en el capítulo 2 ahorita que aunque ya Salomón ha sido ordenado rey, David todavía tiene una influencia sobre él, dándole órdenes o dándole indicaciones. Y eso es justamente lo primero que vamos a ver en el capítulo 2. Son esas últimas indicaciones de David para Salomón antes de morir. Entonces leamos. Dice en primeros 4 versículos: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono
de Israel. Entonces, las indicaciones de David en sus últimos días se enfocan en el corazón de Salomón. Quisiera que notáramos algunas cosas muy interesantes aquí. Noten ustedes que David dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. Lo que eso indica fácilmente de entender es que David está diciendo que él sabe que su muerte es inminente y inevitable. Él sabe que él está muy, muy pronto a fallecer. Y eso hace que él entienda que es necesario darle a Salomón las cosas más importantes, los consejos más importantes. Algo que me llama mucho la atención es que es bueno recordar eso. Y yo creo que nosotros estamos viviendo una época donde es fácil relacionarnos con eso acerca de la realidad de la muerte, que a veces no quisiéramos nosotros tener que hablar de eso, pero la verdad es que es una realidad, es parte de lo que como seres humanos vivimos. Noten ustedes cómo lo dice David, es el camino de todos en la tierra. A menos de que el Señor Jesús venga por su iglesia muy pronto en esta generación, lo más seguro es que la mayoría de nosotros también tendremos que pasar por ese proceso de morir. Y entonces la muerte, el tener la realidad de la muerte clara en nuestros corazones nos hace recordar lo más importante de la vida. Cuando estamos tan seguros de nuestra comodidad y de nuestra salud y cosas así, tendemos a enfocarnos en detalles que no tienen valor, innecesarios. Tratamos de aferrarnos a cosas que realmente terminan produciendo división y cosas que no tienen realmente importancia. Mientras que entender la realidad de la muerte, de lo débiles que somos, nos hace constantemente tener en nuestra memoria y en nuestra mente las cosas importantes, lo que realmente tiene valor. Entonces, por eso es que David quiere en este momento darle las mejores indicaciones a su hijo, porque él sabe que la muerte se aproxima, está muy cerca. Noten la expresión. Él dice, esfuérzate y sé hombre. Esto es algo muy importante también para nosotros, esa expresión, sé hombre. Es una frase bastante diciente que tristemente en nuestra época, en nuestro mundo, podría generar un conflicto al respecto absolutamente innecesario si lo entendemos en lo que realmente significa. Sé hombre. Esto no significa de ninguna manera que ser hombre sea mejor que ser mujer o sea más que ser mujer. No tiene nada que ver. Lo que está queriendo decir es que Dios tiene unas expectativas específicas acerca de lo que es ser un hombre y también tiene unas demandas específicas de lo que es ser mujer. O sea, en la Biblia están clarísimas. Desde el principio, en el libro de Génesis, podemos encontrar lo que el Señor anhela y espera ver en los hombres y espera ver en las mujeres. Entonces, el llamado de David para Salomón es el que él asuma esas responsabilidades, esas demandas que Dios tiene acerca de qué es ser un hombre. ¿No? Para mí siempre digo que una de las formas más fáciles de ver qué es lo que es ser un hombre es enfocarnos en la persona de Cristo Jesús. En el sentido de, siempre me gusta pensar en esta imagen de cuando Pilato ha mandado golpear al Señor y lo presenta frente a las personas ahí, los sacerdotes y fariseos y toda la multitud, y él lo presenta de esa manera y dice, he aquí el hombre. De cierta manera él estaba como menospreciándolo, diciendo, es solo un hombre, mírenlo, pero esa frase es tan diciente, he aquí el hombre, él es el hombre. Tal vez golpeado y aparentemente débil físicamente como se ve ahí, él es la manifestación de un hombre como debe ser, es decir, aquel que asume responsabilidades, no importa lo difícil que puedan ser. No importa lo que puedan tal vez provocarle de incomodidad, de daño, de dolor, pero asume la responsabilidad de obedecer a Dios, de cuidar a los demás. Y eso es lo que Jesús hizo en ese día, estaba haciendo en ese día. Y aquí David avanza a explicarnos un poquito qué es esto de ser hombre. ¿Qué es ser hombre? Noten ustedes ahí dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Entonces, eso es ser hombre, eso es a lo que él se refiere. Salomón, sé hombre, no está diciendo sé el más fuerte, sé el más musculoso, sé
el que más fuerte golpea, el que más mujeres tiene. No, a eso no es lo que se refería. Tristemente, Salomón va a fallar en esa área, pero a eso no es a lo que se refiere ser hombre. ¿A qué se refiere? Es asume tu responsabilidad. Y noten ustedes que la responsabilidad a la que David se refiere inicialmente no es a la responsabilidad de ser rey en sí, sino a la responsabilidad personal, individual, de ser hombre delante de Dios. Guarda los preceptos de Jehová, anda en sus caminos, observa sus estatutos y mandamientos. Esa es la forma en que él, como persona individual, como hombre, como individuo delante de Dios, él asumía esa demanda que Dios ponía delante de él. Entonces eso podríamos decirlo que eso se puede aplicar para cualquiera de nosotros. O sea, como hombres en el hogar, como responsables del hogar, en la iglesia también. Eso es ser hombre, es asumir la responsabilidad delante de Dios, de obedecerlo a Él, de seguir sus estatutos, de seguir sus preceptos, de hacer las cosas como Él nos lo ha indicado. Y alguno podría decir, no, y para las otras, las mujeres no. Pues sí, también, claro que sí. Para las mujeres también tienen esa misma responsabilidad de cumplir con su llamado, con cumplir con esas responsabilidades que Dios les ha puesto a ustedes también de manera individual y personal. Claro que sí. Pero aquí el contexto está hablando acerca de un hombre que tiene que ejercer el liderazgo de una nación. Y por eso David le dice primero, sé hombre. Antes de ser rey, sé hombre, sé delante de Dios, ese individuo que depende de Dios y que obedece a Dios en todo lo que hace. Dice ahí, para que prosperes en todo lo que hagas y todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaran mi camino andando delante de mí, entonces no faltará varón en el trono de Israel. Entonces hay dos razones por las cuales él está diciendo, haz esto, sé hombre, obedece al Señor, sigue sus mandamientos, sigue sus preceptos. Las dos razones, para que prosperes en todo lo que hagas, es decir, para que todo lo que hagas como rey lo puedas hacer bien, salga bien. Y la segunda es para que Jehová confirme la palabra que me habló, es decir, para que el Señor confirme ese llamado. Eso es muy interesante, porque ya sabemos que David confía en que Dios es el que va a hacer la obra de mantener el trono, pero al mismo tiempo David nos muestra que también hay una responsabilidad en los descendientes de David de ser obedientes. No significa que Dios dependa de ellos para cumplir su promesa, pero sí nos muestra que Dios también está esperando cierta responsabilidad de nosotros en obedecer y rendirnos al plan que Él está haciendo. Pero claramente Dios no depende de nosotros, pero sí está demandando una responsabilidad de nosotros. Y para completar esta parte, yo quisiera que notáramos una cosa. Esta es la palabra clave, tal vez, dice confirme, para que confirme Jehová. Esa palabra va a aparecer varias veces en nuestro capítulo que estamos estudiando y esa es la idea. La idea es que al final de este capítulo veamos cómo se confirma el reinado de Salomón. Entonces, esas son las primeras indicaciones, pero continuemos con algunas indicaciones más de David para Salomón. Versos 5 al 9 dice, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales les mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzilai Galaadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín de Baruim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió al recibirme el Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él y harás descender sus canas con sangre al Seol. Entonces ahora David continúa recordándole a Salomón tres situaciones que han quedado inconclusas en su vida y que David espera que Salomón lleve a un buen término. David ve que estas situaciones inconclusas pueden llegar a ser una amenaza para el reino de Salomón. Es cierto, si nosotros nos ponemos a analizar dos de estas situaciones, podemos decir que son inconclusas porque el mismo David no quiso concluirlas.
O sea, el mismo David falló en lidiar y en tratar con dos de estas amenazas que ahora su hijo tiene que enfrentar. Y muchas preguntas surgen acerca de eso. ¿Por qué David no lo hizo? Por ejemplo, el caso de Joab, que él es el primero que narra ahí. ¿Por qué David nunca quiso lidiar con Joab? Nunca lo reprendió, nunca le mostró consecuencias. ¿Por qué David nunca lo hizo? Es una gran pregunta que ha pasado años y muchos comentaristas, historiadores, estudiosos se han hecho. ¿Por qué David falló en lidiar con Joab? Algunas personas dicen que tal vez es porque Joab sabía que David había mandado a poner a Urías Eteo al frente de la batalla para que lo mataran. Y que si David confrontaba a Joab, tal vez Joab iba a dar su versión de los hechos, y tal vez la gente se iba a enterar que David había traicionado a Urías, mandándolo a matar. Eso es algo que tal vez nosotros sabemos, pero tal vez no se daba a conocer, no lo sabía todo el pueblo. Ni siquiera sabemos si Natán, como profeta, supo de esa orden que le mandó Urías, ¿se acuerdan? No sabemos. Puede ser que eso sea y que tal vez por temor David no quiso desenmascarar a Joab o reprenderlo públicamente. No sabemos. Pero lo que sí vemos es que David sabe que ese asunto inconcluso puede ser una gran amenaza para su hijo. Y por eso le dice, mira, tienes que tener cuidado con Joab y tienes que tener cuidado con Simei. Pero uno podría decir, lo que entonces está motivando a David es como venganza. Tal vez es lo que David quiere, que Salomón se vengue de Joab y de Simei a través, David quiere vengarse a través de su hijo, es lo que pareciera estar mostrando ahí. Pero notemos que no es realmente una motivación de venganza, sino de una justicia que no se ha llevado a cabo. David tenía un gran concepto y un gran aprecio, le daba mucho valor al oficio de ser rey. No tanto porque él fuera el rey, sino por el oficio de ser rey. Y notamos que en el caso de Joab, él está mencionando dos casos y no está mencionando el caso de Absalón, donde Joab claramente desobedeció a David. Pero David entiende que Absalón, su hijo, se había rebelado y que había muerto en batalla. Él está notando solo dos casos, y son los casos de Abner y de Amasa, que fueron asesinados a sangre fría y en traición. Eso es lo que le está preocupando a David acerca del caso de Joab. ¿Por qué? Porque lo hizo como general del ejército bajo el mandato de David. Se cometió esta injusticia, es una injusticia que nunca se ha solucionado y puede quedar manchado el reino. Puede estar el nombre del reino puesto en problemas por esa injusticia no librada. Y en el caso de Simei también hizo lo mismo. Humilló, insultó el oficio del rey. David de manera personal reaccionó diciendo en ese momento, tal vez Dios está usando a Simei para tratar con mi corazón. Entonces no lo tomó personal, pero al mismo tiempo Simei públicamente humilló al oficio del rey y él tenía que haber pagado las consecuencias y no lo hizo nunca. Entonces eso es lo que a David lo motiva. ¿Por qué podemos confirmar que no es la venganza lo que motiva a David? Porque noten que en medio de estos dos casos aparece el caso del asunto de Barzillai. Que Barzillai era un hombre que había actuado correctamente con David, había actuado de manera generosa con David. Cuando David estaba huyendo de Absalón, Barzillai, un hombre de mucha más edad que David, lo había recibido, lo había hospedado, le había tratado con generosidad. Y entonces David le había ofrecido a Barzillai irse a vivir a Jerusalén. Él por su edad declinó la oferta, pero el acuerdo fue que los descendientes de Barzillai iban a poder vivir y comer de la mesa del rey. Entonces David quiere asegurarse de que así se haga, porque eso era lo justo. El rey había hecho una promesa y era necesario que esa promesa se cumpliera. Entonces noten ustedes, es la imagen o el valor, el carácter del oficio del rey lo que a David más le preocupa.
y sabe que su hijo va a tener que lidiar con eso. Antes de que continuemos para ver cómo Salomón lidia con esto y qué va a pasar con David ahorita, noten ustedes aquí en el verso 6 y en el verso 9, vemos que ya desde muy temprana edad Dios le había empezado a dar sabiduría a Salomón, porque David confía, en el verso 6 dice, tú pues harás conforme a tu sabiduría, y en el verso 9 dice, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres. Eso significa que ya Salomón desde muy corta edad podía manifestar un carácter de sabiduría que Dios le había permitido tener, de entender las situaciones. Y David ve eso en su hijo y dice, bueno, tú ahora serás sabio, Dios te guiará, te dará la prudencia, la inteligencia para saber lidiar con estos asuntos. Pero yo quiero que tengas en cuenta que hay 3 cosas muy importantes que debes tener, que tienes que asumir. Antes de que continuemos, noten ustedes que David le dice esto al final de la vida a su hijo Salomón, seguramente porque él también entiende que es lo más importante mantener el caminar en el Señor, sobre todo en una posición como la que ellos están. David podía decir, yo he fallado. Cuando no era rey, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, tuvo sus mejores momentos en el Señor y de integridad, pero cuando fue rey es cuando vemos sus peores momentos. Entonces David sabe eso, y sobre todo en el caso de Salomón, que creció en la casa real y que él estaba acostumbrado a vivir en esa contexto de ser el rey o el hijo del rey o de ser reconocido. David sabe que eso puede ser una trampa para Salomón, y por eso le dije, hijo, no descuides tu relación con Dios, no lo puedes descuidar. Ya Salomón tendrá que aprender sus propias lecciones, tristemente. Pero bueno, continuemos. Dice verso 10 al 12, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Esto es muy importante. Aquí durmió David, murió. Una vez más se nos presenta la idea de que los hombres de Dios duermen en el Señor. Cuando mueren se les presenta como que duermen, en el sentido de que los volveremos a ver. Los volveremos a ver. Pero aquí está lo interesante. Uno podría decir, pero no hay mayores honores que se le hicieron a David, siendo el rey más apreciado y el rey más amado de la nación. Como que ya se murió y lo sepultaron y ya. Qué raro, ¿no? Como mayores honores o lutos especiales y cosas así. Pero aquí es donde vemos lo especial de la muerte de David. Dice que fue sepultado en la ciudad, y eso literalmente significa dentro de la ciudad. En esa época y en esa región los sepulcros estaban siempre a las afueras de la ciudad. Pero en el caso de David, en el caso de Salomón y algunos de sus otros descendientes, fueron sepultados dentro de la ciudad. Y esa era tal vez la forma en que mostraban el honor, porque era la ciudad de David y era sepultado dentro de ella. Hoy en día en Jerusalén uno puede ir y hay un lugar donde dicen que está la tumba de David. Lo más probable es que el verdadero lugar esté como a 100 metros de donde está ese lugar. Pero bueno, ahí en medio de la ciudad, en medio de la ciudad vieja, ahí está el lugar donde se dice que la tumba de David se encuentra. Muere David. Noten ustedes algo muy importante. David reinó 40 años, 7 de ellos en Hebrón cuando era solo rey de Judá, y después los otros 33 años como rey de toda la nación. A diferencia de su hijo Salomón, que su reino fue firme desde el principio. Eso es lo que nos quiere hacer notar el texto. ¿Y cómo es que se afirmó y se confirmó el reino? Eso es lo que nos va a decir a partir de estos versículos en adelante. Pero oficialmente hemos llegado al final del reinado de David. Ahora nos encontramos entonces con Salomón. Los próximos capítulos, desde aquí hasta el capítulo 11, estarán enfocados en hablarnos del reinado de Salomón. Continuemos. Entonces ahora vienen unas historias muy interesantes de cómo el Señor le dio a Salomón la sabiduría para lidiar con estas indicaciones que David le había dado, de manera que su reino se afirmara y se confirmara. Veamos.
versos 13 al 18. Dice, entonces Adonías, hijo de Hagüit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida en paz? Él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte, y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara, mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag sunamita por mujer. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Muy interesante. ¿Por qué? Aparece Adonías una vez más. La última vez que vimos a Adonías fue al final del capítulo 1, después de que él se había autoproclamado rey en una reunión secreta y después resultó que Salomón ya había sido reconocido como rey en público. Adonías se da cuenta de que está en una grave situación y va y se agarra de los cuernos del altar diciendo, perdón, no quería provocar nada malo, no me maten. Y Salomón actúa con misericordia. ¿Se acuerdan? En el verso 52 dice que Salomón le dijo, mira, si tú te portas bien, no tienes nada que temer, yo no te voy a matar, tú eres mi hermano, pero pórtate bien. Pero aquí aparece Adonías otra vez. Aparentemente Adonías no puede evitar portarse mal y se va a meter en problemas. ¿Qué es lo que hace? Va a hablar con Betsabé, la mamá de Salomón. Noten ustedes el asunto. Adonías, hijo de Hagüit, vino a Betsabé, mamá de Salomón. ¿Eso qué quiere decir? Recuerden, Salomón y Adonías son medio hermanos, hijos del mismo papá, pero de diferente mamá. Entonces la mamá de Adonías es Hagüit, la mamá de Salomón es Betsabé. Y esto aquí aparentemente muestra que no hay una muy buena relación entre las esposas diferentes de David y sus hijos. Porque cuando Adonías viene, Betsabé tiene temor. Tal vez Adonías quiere levantar una revuelta y va a matarla, o aparentemente hay una muy mala relación y por eso le dice, ¿es tu venida de paz? Y él le dice, sí, de paz. Necesito pedirte un favor. Si tú le pides algo al rey, no te lo va a negar. Si yo se lo pido, seguramente va a ser para problemas. Entonces, Betsabé dice, ok, déjame ver qué puedo hacer. Pero miren, este es el asunto aquí. Adonías estaba convencido de que él iba a ser el rey. Él había trabajado por hacerlo. ¿Se acuerdan? La vez pasada lo vimos. Levantó un buen grupo de hombres, soldados. Hizo una alianza con Joab y con Abiatar. Él estaba convencido de que él iba a asumir el reino. Y noten ustedes ahí el texto dice, el reino iba a ser mío. El reino iba a ser mío, pero vino a ser de mi hermano porque así Dios lo quería. Y eso es algo muy interesante. Adonías sabe que era la voluntad de Dios, pero aún así está inconforme con la voluntad de Dios y es esa amargura en el corazón de Adonías de no aceptar y asumir la voluntad de Dios para el reino. Él sabía, pero no la quería aceptar. Entonces él mantiene esa amargura y entonces le pide a Betsabé que le hable a Salomón para que le den como esposa el nombre es Abisag, la sunamita. Y dice, ¿y ella quiénes? ¿Se acuerdan al inicio del capítulo 1? Esta es la muchacha joven que le habían traído a David en sus últimos días para que lo calentara, pero David por su debilidad no podía tener intimidad con ella. Entonces Adonías quisiera que esta muchacha fuera su esposa o que se la den como mujer. No sabemos, tal vez Adonías ya tenía mujer, ya tenía esposa, pero él quiere a esta muchacha. Pero uno dice, pero pues sí, solo quiere tener a esta muchacha de esposa, ¿por qué no se la da? ¿Cuál es el problema? Bueno, este es el problema. Resulta que como esta muchacha había venido a ser concubina de David en los últimos años, según la costumbre, las concubinas del rey pasaban a ser del príncipe que heredara el trono. Es decir, esta Abisag había sido concubina de David y inmediatamente David moría, había venido a ser concubina de Salomón. Entonces, ¿eso qué significa? Adonías no veía a Salomón realmente como su rey. Él está pidiendo a esta muchacha, aunque él sabe que esta muchacha por ley y por costumbre ya es de Salomón. Y entonces imagínense lo que significa que una persona quiera
tener la concubina del rey. O sea, eso es un acto de traición, eso es una clara manifestación de yo no respeto tu reinado y yo soy el que debería estar ahí. Es una ofensa. Tal vez para nuestra época uno puede decir, no lo entiendo, pero en esa época era algo bastante grave. Se lo dice a Betsabé por dos razones. Una razón es porque sabe que Betsabé puede ejercer cierta influencia sobre Salomón, y seguramente porque a Betsabé también le molestaban mucho estas concubinas y todo este asunto. Recuerde, Betsabé había sido esposa de David y tal vez a él ya como que, ay, sí, todas estas concubinas y cosas de eso, sí. O sea, ella no lo veía como algo tan importante, pero era algo muy grave para la cultura. ¿Cómo reacciona entonces Betsabé? Betsabé se presta para ayudar. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, dese a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. Entonces, aparentemente Betsabé presenta la petición como si fuera propia. Vemos el respeto que Salomón le muestra a su mamá, pero aquí es donde vemos lo que David había dicho. Dios te dará la sabiduría para lidiar con estas cosas. Y Salomón entendió que la petición no era realmente de su mamá, sino que alguien más estaba detrás de eso, porque miren la reacción de Salomón. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? ¿Demanda también para él el reino? Porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. El rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías esta palabra. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado, noten otra vez la palabra clave, me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre y quien me ha hecho casa, como me había dicho, y que Adonías morirá hoy. Entonces Salomón entiende muy bien lo que está sucediendo. Una vez más, este asunto es por el respeto al oficio, a la posición del rey. No es tanto por personas, sino por el oficio. Eso es muy importante. Nosotros también debemos aprender a honrar eso. Y nos cuesta mucho a veces. Por ejemplo, por poner un caso, por ejemplo, el presidente. Tenemos un presidente. Y a veces podemos estar en desacuerdo, a veces podemos ver cuántos errores comete, podemos estar viendo que hay falta de carácter en él o sus decisiones son erradas o cosas así. Y podemos caer en la trampa de entrar en un asunto de ofender constantemente al presidente. Y aunque puede ser cierto que la persona como tal que está en el oficio es llena de fallas y errores, y a veces no solamente errores, sino pecados y crímenes en muchos casos, finalmente es el rey, o el presidente, perdón, en el caso nuestro es el presidente. Y deberíamos respetar el oficio de la presidencia. No es tanto por la persona que está ahí, sino por lo que representa el ejercicio de la autoridad. No significa que no podemos decir, esto no me parece, esto está mal delante de Dios y toda la cosa. No, se refiere a esa actitud de insolencia, de rebeldía o de irrespeto ante la posición, el oficio. Eso es lo que está pasando aquí. Claramente Adonías no respeta la posición del oficio del rey porque él la quería para él. Es más bien un asunto de capricho. Y Salomón lo entiende. Y ya Salomón había hablado con él y le había dicho, mira, no te voy a matar si tú actúas correctamente. Pero aquí vemos que él ya tiene un acuerdo con Joab y Abiatar y una vez más muestra ese deseo de querer tener el lugar, de querer aferrarse a ese lugar que ya Dios ha confirmado en la vida de Salomón. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Dice, envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Entonces muere Adonías, uno de sus hermanos ha fallecido precisamente por su corazón rebelde ante la autoridad. Entonces, la muerte de Adonías pone en aviso a Abiatar y a Joab. Recuerden, no sabemos si ya Joab y Abiatar seguían otra vez muy cerquita de Adonías y estaban aconsejándole, por ejemplo, pedir a la mujer de la concubina de David. Si Salomón le hubiera dado la concubina
Adonías, esto era una señal muy clara que ellos podían usar ante el pueblo y decirles, miren, Salomón es un hombre débil, Salomón es un hombre que él mismo no respeta su posición, entonces hay que tumbarlo. Entonces Salomón actuó con sabiduría y él sabe que al morir Adonías, él tiene que lidiar con Abiatar y Joab, que son los que han estado como alimentando el ego de Adonías. Vamos entonces a ver qué pasa. El rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Tanot a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David mi padre, y además has afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Y así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Entonces, lidia primero con Abiatar, manda a traer al sacerdote Abiatar, que es muy triste ver lo de Abiatar, porque Abiatar era uno de los sacerdotes que más cercanos habían sido a David y que desde el principio, desde que David estaba huyendo en el desierto, había llegado para ser fiel a él. Es triste que se haya al final apartado de David y que le haya traicionado. Pero noten ustedes lo que les decía. Salomón decide no matar a Abiatar. Por lo mismo de lo que estamos hablando. Abiatar era sacerdote, había llevado el arca de Jehová sobre sus hombros, había sido fiel a David desde el principio en términos del oficio del sacerdocio. Entonces por eso Salomón decide no matar a Abiatar. No tanto porque Abiatar no lo merezca, sino porque Abiatar había sido sacerdote y Salomón respeta el oficio de sacerdote. Entonces noten, este es un tema muy importante aquí. Por el oficio que él había desempeñado, entonces él le perdona la vida, no lo mata. Pero es diferente con lo que va a pasar con Joab, que aunque había ejercido un oficio, había manchado él mismo su oficio de una manera vergonzosa y por eso a él no se le puede perdonar. Él había cometido crímenes mientras estaba ejerciendo el oficio de general del ejército. Claro, Adonías muere, Abiatar es desterrado y Joab, como buen militar, ya sabe lo que va a continuar. Él sabe que ahora van a tener que lidiar con él. Verso 28 dice, y vino la noticia de Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Eso significaba que él estaba reclamando ser inocente. Él estaba queriendo decir, yo no estaba animando a Adonías a levantar una rebelión. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo, ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con la respuesta al rey diciendo, así ha dicho Joab. Y así me respondió. El rey le dijo, haz como él ha dicho, mátale y entiérrale. Y quita de mí de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada. A Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Entonces Joab se agarra de los cuernos del altar diciendo, soy inocente, yo no estoy levantando una rebelión. Pero Benaía le dice, no es por esta rebelión que te estamos sentenciando, realmente ha llegado el momento en que pagues por los crímenes que cometiste bajo el reinado de David. David no había lidiado con ellos, pero había quedado la mancha sobre el oficio del rey. Y el rey Salomón quiere limpiar esa mancha que hay sobre el reinado. Le dice, tú tienes que pagar las consecuencias del crimen que cometiste. Mataste a 2 hombres a sangre fría por traición. Si algo le dolía a David, era cuando un judío atacaba a otro judío y dividía a la nación.
David siempre había sido un hombre que había buscado la unión de la nación, pero esta clase de actitudes le molestaban mucho a David, y a Salomón le preocupa una vez más que sea el nombre del reino de David el que quede manchado cuando él no había sido partícipe de estas cosas. Entonces era momento de que Joab tuviera que pagar por los crímenes que había cometido. Y en ese momento lo matan ahí en el altar. Y uno dice, wow, en el altar. Bueno, la Biblia en Éxodo 21 dice que la ley permitía que si la persona que se aferraba a los cuernos del altar reclamando ser inocente claramente era un criminal, no debía perdonársele la vida. Y eso fue lo que pasó con Joab. Triste final para Joab. Es triste, ¿verdad? El mismo capítulo donde muere David, muere Joab, uno de los hombres que había sido más leales a David, pero nosotros cuando vemos bien a profundidad vemos que él no era leal a David, era leal a sí mismo. Él era un hombre demasiado práctico y que él analizaba las cosas y lo que a él le conviniera para mantenerse en el poder, para mantenerse en lo que a él le beneficiaba, eso es lo que él iba a hacer. Y él veía que le convenía ser fiel a David. Mientras él fuera leal a David, él iba a mantener su posición. Y entonces no era realmente amor a David, sino amor a sí mismo lo que lo impulsaba. Y así muere Joab. Y nos acercamos al final del capítulo, donde vamos a cerrar con esa enseñanza principal. Dice verso 36 al 46. Salomón, en ese momento, ya después de haber lidiado con el asunto de Adonías y de Joab, entonces él sabe que tiene que tratar con Simei y quiere ser muy sabio y no quiere actuar en impulsos. Noten ustedes que Salomón no actúa diciéndole a Simei, ven acá que te voy a matar, ¿no? O sea, vamos a ver la forma en que él trata intentando ejercer sabiduría. Dice, después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén, mora ahí y no salgas de ahí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey, la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así él lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Bueno, ya para este momento Simei es un hombre bastante mayor en edad y él ha vivido toda su vida cerca al río Jordán. Recuerdan ustedes, ahí fue donde se lo encontró David cuando iba saliendo y regresando a Jerusalén. Pero Salomón dice, yo quiero tener a Simei más cerca. Hay algo en Salomón que le indica que Simei no es un hombre de confianza. Entonces le dice, vas a venir a vivir a Jerusalén, pero vas a estar en una especie de arresto domiciliario, aunque no es en solo su casa, sino en la ciudad. Quiero que estés en Jerusalén. En Jerusalén puedes vivir, disfrutar todo lo que quieras, pero no debes salir de la ciudad. Y eso muestra que no había confianza en él. Y Simei, tal vez en su edad, él dice, está bien, o sea, yo no tengo ningún interés en salir de la ciudad, me parece una buena idea, yo me quedo ahí. Y Salomón le pone como límite al torrente de Cedrón, que es el límite natural más cercano a la ciudad, hacia el sur. Después de salir del torrente de Cedrón uno podía dirigirse a cualquier parte. Y él le dice, no te muevas de ahí. Y entonces dice que pasados 3 años aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei diciendo, ve aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó, ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gat. Ay, Dios. 3 años después, dice que 2 siervos de Simei huyen y se van a donde están las ciudades de los filisteos, los pocos filisteos que quedaban en esa época. Tal vez porque los siervos eran filisteos o qué sé yo, no sé. Pero huyen para allá. Y no sabemos si olvidó su acuerdo, pero lo que pareciera indicar es más bien que él menosprecia su acuerdo. Es más o menos el asunto. Algunas personas dicen que realmente lo que estaba aprovechando Simei era ir y buscar aliados entre los filisteos para levantarse contra Salomón, pero pues no hay nada que nos indique en el texto que eso sea así. Aparentemente es mejor pensar que Simei simplemente menospreció el acuerdo por 2 siervos. O sea, Simei debía haber dejado a esos siervos irse, ya, está bien. Pero fue a traerlos y de esa manera menospreció el acuerdo. En otras palabras, lo que volvemos a hacer énfasis, Simei no
apreció y valoró el oficio de Salomón como rey. Dice, yo voy a ir, eso no hay ningún problema. Menospreció el oficio del rey. Y entonces salió y cuando regresó, miren lo que pasa. Entonces el rey hizo venir a Simei y le dijo, ¿no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres acá, ya sabes, cierto que morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena y yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová a través de la palabra. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió, lo hirió y murió, y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Y entonces Simei muere por haber menospreciado el acuerdo que tenía con el rey. El propósito de este capítulo es que todas las acciones de Salomón tenían como propósito confirmar el reino. Tal vez todas estas decisiones de David habían hecho que la posición del rey hubiera sido afectada a la imagen de las personas, pero Salomón ahora tiene el propósito de volver a fortalecer la imagen del rey, el oficio una vez más. Y tal vez nosotros no nos podemos relacionar mucho porque no tenemos monarquías y cosas así, pero una vez más la idea es recordar la honra y el respeto que se merecen las personas que están ejerciendo un oficio de autoridad, porque reflejan la autoridad de Dios, aunque las personas en sí, en su carácter, no sean las más ejemplares. Pero es el respeto al oficio y la autoridad. Ahora sí terminemos. Para mí creo que la enseñanza más clave en el texto es esta. No importa lo que hagas, cuando tú estás actuando lejos de la voluntad y la sabiduría de Dios en tu vida, cuando tú te estás esforzando por luchar por tus propios intereses y terminas haciendo daño, cometiendo pecado, haciendo lo incorrecto delante de Dios, tarde o temprano tendrás que recoger las consecuencias. Tarde o temprano, ya sean consecuencias terrenales, ya sean consecuencias espirituales eternas, pero tarde o temprano vas a tener que experimentar las consecuencias cuando tú persistes en actuar de esa manera. Adonías vio misericordia, pero luego intentó burlarse de esa misericordia y pagó las consecuencias. Joab, por muchos años, pensó que podía salirse con la suya, abusando de su poder, abusando de su posición, pero llegó el momento en que tuvo que pagar las consecuencias. Simei había humillado injustamente y públicamente a su rey y pensó que se había librado de las consecuencias cuando su corazón, en el fondo, todavía le fallaba en reconocer la autoridad del rey y finalmente pagó las consecuencias. Pero noten ustedes esto, de la misma manera, también Dios es fiel en honrar a aquellos que obran conforme a su carácter, como en el caso de Barzillai. Noten ustedes, Barzillai había actuado correctamente y después vino esa honra de parte de Dios para él y su familia al final. ¿A qué vamos con todo esto? El Nuevo Testamento nos llama la atención acerca de que no debemos sembrar en la carne pensando que recibiremos un fruto espiritual. En Gálatas 6, del 7 al 9, Pablo dice lo siguiente: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembre para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Aquí Pablo está hablando claramente de la relación que tenemos los unos con los otros y de cómo cuando tú dedicas tu vida para servirte a ti mismo y haces daño a las demás personas, lo más seguro que va a venir para tu vida es que vas a tener que cosechar las consecuencias de esas malas acciones, de esas decisiones que tomaste. Pero mientras tanto, si actúas honrando a Dios, sabes con seguridad que llegará un momento donde vas a ver cómo Dios honra esa obediencia en tu vida. Entonces, mi llamado de atención es, miren, no nos pase como en el caso de Joab, como en el caso de Simei, como en el caso de Adonías, que creemos que estamos saliéndonos con la nuestra, actuando para nuestro propio interés, para nuestro propio beneficio, desobedeciendo a Dios, y como no vemos las consecuencias inmediatas, creemos que nos salimos con la nuestra. Pero al persistir en eso,
como no nos arrepentimos, como no venimos a tener paz con Dios, sino que persistimos en eso y lo guardamos y lo tenemos ahí guardado, creemos que nunca vamos a ver las consecuencias de eso. Pero la verdad es que sí las veremos. Alguien decía alguna vez que no importa cuán rápido corras, tu pecado te va a alcanzar si no te arrepientes y lo confiesas delante del Señor. Entonces, eso creo que es un buen llamado de atención. Ver cómo en el caso de Joab, Adonías, Simei y Abiatar, que creyeron que podían salirse con las suyas actuando mal delante de Dios, al final sus consecuencias llegaron. No caigamos en esa misma trampa. Más bien seamos como Barzilai. Actuemos obedeciendo al Señor, honrando a las demás personas sin importar si recibimos nada a cambio, sabiendo que Dios es fiel para honrar a aquellos que lo aman, que lo obedecen, que lo sirven. En su momento, dice el texto, cosecharemos si no nos desanimamos. ¿Okay? Entonces vamos a orar para terminar en esta noche. Y así hemos terminado el capítulo 2 de Primero de Reyes. ¿Okay? Señor, te damos gracias por este tiempo de estudio y te ruego, Dios, que tu palabra nos haya enseñado, nos haya recordado, tal vez si era momento también para arrepentirnos, confesar, pedir perdón, buscar reconciliación, si es necesario solucionar asuntos pendientes, inconclusos, Señor, que lo podamos hacer y no estar esperando hasta que tengamos que lidiar con consecuencias mayores, Señor. También te damos gracias, pues, porque nos permites obedecerte y tener esa confianza, esa seguridad. No lo hacemos para recibir ninguna recompensa de tu parte, Señor. Lo hacemos porque tú lo mereces así, porque es lo correcto. Pero también tu palabra es tan linda, tan hermosa con nosotros que nos garantiza que habrá una recompensa, si se quiere llamar así, una forma en que tú honrarás a aquellos que te obedecen de todo corazón y que te sirven y sirven a los demás también. Gracias. Ayúdanos a no desanimarnos, a continuar haciendo lo correcto siempre, Señor. Y si estamos haciendo lo incorrecto, ayúdanos a arrepentirnos, a pedir perdón. Ahí es donde está la sanidad, la limpieza de corazón. En persistir en el pecado es donde está el problema. Pero si nos arrepentimos delante de ti, tenemos la seguridad de tu perdón, Señor. Ayúdanos también a asumir las consecuencias que tengamos que asumir. Y te damos gracias, Dios, por tu misericordia, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Ánimo a seguir estudiando la Biblia juntos. Bendiciones.